Ahí está la luz, sí. ¿Ya está? Sí, escuchamos la música. Muy bien. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mari? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va, chicas? ¿Cómo va? Día Bien. primaveral. Ay, sí. Tarde Qué primaveral. hermosa tarde. Se nos hoy. anticipa septiembre Está hoy. como calentito. Parece que sí. Ay, qué bendición esto. La verdad que hermosa tarde Bella. para disfrutar, no daba ganas de quedarse adentro para nada. Bella tarde para estar afuera caminando en la Sí. plaza, en el patio. Yo estaba en el patio. Sí, no, la plaza a mí no me gusta. ¿A vos no te gusta la plaza? No. Ay, a mí me encanta la plaza. Qué raro. No, me deprime. Ah, ¿sí? Sí. Ay, mira, yo viví tantos años frente de la Plaza Perón, Ay, qué lindo. ex Plaza Olmos, Qué lindo. tantos años de mi vida, pero la mayor cantidad. Crié mis hijos en la plaza, así Hermoso, que tenían para jugar. era el patio de mi casa. Qué hermoso. Ahí jugábamos al fútbol, con las hamacas, aprendieron a andar en bici en la Plaza Perón. Qué Tengo unos lindo. recuerdos bellos. Hermoso recuerdo. Y está Bellísimo. linda la plaza. Está linda ahora, la han acomodado mucho. Mucho. Sí. Han arreglado mucho, la han acomodado. Es muy lindo lugar Es muy lindo. para ir a matear. Las Sí. veo a las señoras que por ahí se sientan en los bancos, Sí. se llevan el equipo de mate, otras caminan, hacen el circuito de la plaza. Sí. Y la verdad yo he ido a caminar, me gusta mucho. Ah, mirá Muy vos, linda. a mí me gusta el parque para caminar. Ah, también. ese sí, El parquecito sí, es bueno. lindo, es Donde bello. uno pisa bien la tierra. Ay, las hojitas secas, ¿viste cuando crujen? Hermosa. Es precioso. Hermoso. Bueno, buenas tardes a las oyentes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Casi digo buen día. Pero- acostumbrada en el programa de los sábados a la mañana. Bueno, hay que habituarse. Claro. Hay que habituarse a este horario, este día. Porque saben que, chicas, bueno, las señoras se pueden sumar porque los sábados por la mañana siempre hay algún mandadito que hacer. Claro, queda el súper. Y claro, y no sé qué, y no se pueden quedar prendiditas. Claro, van ahí. escuchando de a ratos. Aparte Claro. dormimos un poco más. Claro, aprovechamos. Mañana, ¿cómo voy a dormir? Bueno, nosotros mañana no dormimos. Se van, chicas. Nos vamos. Cuenten. Nos vamos hoy a las 3 a Buenos Aires con un grupo de mujeres. Qué lindo. Somos como 15, No, más. 16, 17, No, 20. 20 mujeres. 20 mujeres. Sí, que nos vamos Sí. a disfrutar un poco a Buenos Aires. Sí. Una salidita. Me encanta. Sí. Van a pasarlo re lindo, porque donde hay este grupo de mujeres, siempre lo pasan re bien. Sí, realmente estar con mujeres tiene como una cuestión sanadora. Claro, ¿eh? Sí, por supuesto. Hace Que- muy bien y hace muy bien para todas que disfruten, que lo pasen lindo. Aparte, ir a Buenos Aires. Ay, yo hace un montón que no voy. La noche porteña. La La noche porteña. ¿Nos vamos a la noche porteña? Aparte este es el comienzo Claro. de muchos otros. Claro. Me parece muy Claro, bien, chicas. claro. Ustedes aprovechen a salir. Hay que Porque aprovechar. son, Claro, hay porque que son aprovechar. jóvenes, porque, bueno, están en pleno auge. No, aparte que tenemos nuestros hijos grandes, entonces hay que aprovechar, porque por ahí ¿viste? Cuando tenés los chicos chiquitos es un poco más difícil, que tenés que ver con quién los dejás, pero cuando ya tenemos nuestros hijos grandes, que ya los criamos, que ya les dimos todo, Y sí, que ya sí. estudiaron, que ya trabajan, Ya ¿qué más está, nos queda? ya está. Ya está, ahora tenemos para disfrutar. Para disfrutar ustedes, lo bien Sí. que hacen, Así chicas. que bueno. Me encanta, y bueno, le mandamos un saludo a todas las chicas. A todas que las ya deben chicas. estar preparando la Sí, valija. hay chicas de Leones, Mira. chicas de Villa De María, Etruria. de Etruria, de Todas Marcos ¿Dónde Juárez, es tu- cerca de Villa María. creo. Sí, creo que sí. Ah, Está amigos. a unos kilómetros, no sabemos Sí. a cuánto.
pero hay de todos Es lados. decir, que se formó con varias localidades o ciudades. Claro, exacto. No Sí. son nada más que de acá, de todos lados. Me parece bien. Qué Son- lindo Sí, y hay una conocer. también que sale desde Córdoba. Ah, también. Sí, hay una mujer de Córdoba. No las conocemos. No, Tomá. conocemos algunas. Poquitas. Algunas Conocemos chicas de a acá. Diana Cuello, Sí. Patri Martínez, A Gaby. a Gaby. De acá. De algunas de Leones. Ah, de acá. Gaby, sí, por supuesto. Pero las demás no conocemos, así que. Pero es lindo porque se conocen y después se arma como una amistad, ¿viste? Claro. Después se siguen escribiendo, Claro. se siguen hablando. Eso es lo que queremos proponer con estos viajes, que por ejemplo, si hay alguna que está solita y le gusta viajar y de repente no consigue otra amiga porque por ahí se le complica, que se pueda sumar a un grupo de mujeres en el que no se va a sentir Pero, sola. claro. Porque, Bueno, bueno, porque la verdad que yo lo digo con conocimiento de causa. No vamos a hablar de este tema, pero no importa. Yo he viajado tantas veces. Nos fuimos, capaz que cambiamos el tema. ¿cómo viajar sola? Claro, porque me he ido tantas veces sola, y he agarrado la valija tantas veces sola, que bueno, tenerla. Uno no viaja sola, amiga. Viaja con su corazón y con su espíritu, con su valija, así medio como mochila, claro, sola, en excursión y no en excursión. Entonces, tener la posibilidad de que se armen grupos de mujeres Claro. es tan importante, porque no siempre uno consigue, ¿no? Claro, ese es nuestro objetivo, que todas puedan viajar en la medida, digamos, de las posibilidades, por supuesto, de armar viajes accesibles como este, que es muy accesible para los tiempos que están corriendo. Sí, Justamente. Justamente. así Aprovecharon que- justo. sí. Claro, porque ya me justo. imagino que este viaje Claro, debe salir un claro. 30 más. Claro, Sí, o más. y bueno, y la idea es esa, de que todas se puedan sumar, las que tienen amigas, las que están solas, la que de repente la pareja no tiene ganas ¿De de viajar? viajar. Bueno, así que estamos muy contentas. Sabe porque- pasar eso, Sí. Sabe pasar, ¿eh? Que a veces te dice tu pareja, no, anda vos, Claro. porque yo me quiero quedar. Sí, ¿Y qué hacemos? Y claro, Bueno. se van con las chicas. Claro. Claro. Qué lindo, me Sí. encanta. así que Sí. bueno, te esperamos el próximo. Sí, yo me organizo, tenerla plena, porque el problema acá no es que yo no quiera ir. Claro, las ganas no faltan. Sí. A mí me encanta, Mira. yo soy muy así andariega. Te esperamos a vos, a la Lambertis, nos está ¡Ay, mirando. Laurita! Bueno. Ay, lo que sería viajar con la me encanta. Yo la amo, Laurita. Bueno. Y lo que sería viajar con ella. Sí, yo viajé a las sierras en un viaje de Rotary. No. Sí, la pasamos tan lindo con ella y con todo el grupo. Sí, Bueno, y el tema no eran los viajes. No eran los ya viajes, terminó el pero programa bueno. y seguimos No, hablando. falta un montón. No, recién empezamos. Sí, bueno, el tema de hoy. A ver, vamos ¿Cómo es a el tema de concentrarnos la chica? un poco. Bueno. Miedo. ¿Yo? Yo no. ¿Vos, Mari? Mari? Las dos juntas. Y depende. Depende. Todas en algún momento hemos transitado, digamos, esto de esta emoción. ¿O se dice emoción? Es una emoción. Es una emoción, ¿no? Sí. Del miedo. Todas, digo, porque siempre hubo un momento en que tuvimos miedo. Tal cual. Miedo, yo creo que en el momento de ser madre, miedo al nacimiento de nuestros hijos, ¿viste? Sí. Siempre hay algo que vos decís, ay, me da miedo. Yo hablando de los hijos, cuando estaba por tener mi segundo hijo, me pasó que me acuerdo que tuve que preguntar a un profesional porque me daba miedo. Mirá el miedo que tenía, Ay, que el amor que yo tenía por mi primer hijo no lo pueda repartir entre dos. Ay, mi amor. Ese era mi miedo. Me hiciste acordar vos recién cuando hablabas Siempre del hay tema un de ser momento de madre. miedo. ¿Viste? Sí. A mí me pasó. Claro. Miedo porque, qué sé yo, tenemos tanta ansiedad de ver a nuestro hijo. Miedo a que no tenga nada, que sea sanito, que el parto también nos daba un poco de miedo al ser mamá primeriza, Claro. ¿viste?
siempre hay una oportunidad para ese miedo, pero bueno, que después superamos, obviamente, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé de qué miedo vamos a hablar. Bueno, existen un miedo que es inútil y un miedo que es útil. El miedo útil es aquel que nos sirve para escapar, para protegernos de algún peligro, ¿no? Ese es el útil, el que es necesario, el que nos alerta, ¿sí? Porque si de repente yo voy caminando por una calle y está oscuro y siento a alguien que viene detrás, se activa, ¿no? El miedo tiene que ver ahí con unas cosas que pasan en nuestro cerebro. Y bueno, se activa y hace que yo me prepare para correr o para atacar. Entonces ese es un miedo útil. Claro. Le pasa también a los animales. El tema es, como defensa. Claro, el tema es que, bueno, en los animales apenas pasa la amenaza, el animal se olvida y sigue con su vida. En cambio nosotros, los seres humanos, no. El miedo continúa, queda en nuestra tiempo, memoria. por unas horas y perdura. Y después claro, perdura, se queda grabado. Claro, es la dopamina lo que lo hace quedar grabado. Claro, y después, bueno, lo vamos repitiendo. Sí, en realidad el miedo es innato al ser humano desde que el ser humano vive en la Tierra. Porque cuando el ser humano era cazador, irremediablemente tenía que tener miedo, porque si no los animales lo hubieran... Menos mal, porque no estaríamos hoy acá. O sea, si no existiera el miedo, nosotros hoy no estaríamos acá porque la raza humana no hubiera sobrevivido. Ese es el miedo útil. Claro, imagínense el hombre prehistórico cazando una presa y no sentir miedo, se hubiera quedado y la presa se hubiera comido. Claro. Entonces se disparaba todo esta vorágine de hormonas que hace que uno sienta miedo, y entonces el hombre primitivo en esa época o huía o atacaba a la presa. Entonces, bueno, después o se comía la presa. Claro, el tema es que, bueno, con el miedo útil hay algo externo que activa ese miedo. El miedo inútil es aquel que mi propia mente activa el miedo. Lo crea, lo activa. Entonces el problema está cuando lo activamos seguido. Claro. Porque bueno, no es sano tener miedo todo el tiempo. No, claro, vivís en una situación de ansiedad. Exactamente, que no hace bien. Y vamos a hacer la pregunta, Mari, que no la pusimos. ¿A qué le tenés miedo? Qué linda pregunta. Ahí nomás. Me encantó la pregunta. ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo, Jorge? Mira, ¿estuviste pensando? Uno le tiene miedo a tantas cosas, pero bueno, con estas enseñanzas que nosotros venimos, digamos, predicando un poco, he aprendido a tratar, ¿no? Porque tampoco es tan fácil, a vivir en el presente. Entonces, desde el momento en el que tratamos de vivir en el presente, al no irnos ni al pasado ni al futuro, no existe el miedo, ¿no? Trato. Entonces, le he tenido miedo a muchas cosas. Y por ahí sí me pasa que me atacan, pero los he podido como acallar. Acallar porque no me sirve de nada. Claro. Porque también me ha pasado que todos los miedos que tuve los he podido superar. Claro. Los he atravesado y bueno, me han enseñado, he aprendido, entonces bueno, trato de eso, de vivir el presente, tratar de no vivir en el pasado, ni proyectarme en el futuro. Claro. Entonces ahí el miedo como que se desvanece. Sí. Bien, porque hay un miedo que es el miedo más grande. ¿Sabes cuál es? No, a ver, contame. El miedo más grande es el miedo a uno mismo. Es esa voz que La charlatana. La charlatana, esa voz limitante. Claro, la que te picotea la cabeza cuando vos querés hacer algo y te dice: no, Jorgelina, eso no lo hagas porque no te va a salir, porque te va a ir mal. Esa voz es la que tenemos que tratar de silenciar. O bueno, charlar con ella.
Preguntarle. A ver, le preguntamos. Preguntarle, ¿qué me estás queriendo mostrar? ¿Qué me estás queriendo decir con eso que me decís? Claro. Es como hablarle al miedo. Es hablarle al miedo, es preguntarle al miedo, porque en realidad el miedo está ahí para decirnos algo que de otra manera no lo podría llegar a ver. Claro. Entonces me tengo que amigar con el miedo. Claro. Y las chicas dirán, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? Es que en realidad el miedo es como que, a ver, no tengo que enfrentarme al miedo ni hacerme enemiga del miedo, sino que lo primero que tengo que hacer es reconocer que existe. Claro. Primero lo reconozco, digo, ¿a qué le tengo miedo? Mirarlo de frente. Claro, mirarlo de frente. ¿A qué cosas le tengo miedo? ¿Qué es lo que más me da miedo? Y una vez que lo tengo identificado, hay que tiritarlo a ese miedo. Hay que atravesarlo. Hay que aceptarlo al miedo. Y una de las mejores maneras que tenemos es hablar del miedo. Sin miedo. Hablar del miedo sin miedo. Sí. Aceptarlo también tiene que ver con amor a uno mismo, ¿no? Porque aceptarme que tengo miedo es amarme también. Tal cual. Es lo que venimos diciendo, caballito de batalla, del primer día, el tema de la autoestima, cuánto me quiero, cuánto no me quiero. Y cuanto más me quiero, más voy a poder charlar con mi miedo y hablar de mi miedo. Porque uno, se tiene que aceptar que es vulnerable, que puede tener miedos. Sí, todo el mundo tiene miedo, no hay nadie que no tenga miedo. Algunos más, otros menos, pero todo el mundo tiene miedo. Y hay una cuestión también, que hay miedos que son conscientes y otros que son inconscientes. Bien. Los conscientes los podemos llegar a superar. El tema son los inconscientes. Que no sabemos que están. Claro, los inconscientes vendrían a ser cuando, por ejemplo, quiero dar un ejemplo. Cuando una persona no quiere involucrarse en una relación, porque dice, no, porque total yo así estoy bien, claro. Porque no, ¿para qué? En realidad tiene miedo inconsciente a la soledad, a que lo abandonen, exacto, a que lo lastimen. Yo personalmente lo vivía ese miedo. Lo viviste. Claro, ya no era un miedo, era más un pánico. Y bueno, por haber tenido una relación tan traumática, de repente no podía enfrentarme inconscientemente a una nueva relación. Entonces, bueno, tuve que atravesarlo. ¿Y cuáles eran tus pretextos, para excusas? Síntomas en el cuerpo. Pero verbalmente, ¿cuál era la excusa? Me iba. O sea, la acción era irme de la relación porque no la podía sostener. Entonces me iba, me escapaba y me agarró mi terapeuta y me dijo, vos te quedás. Porque también empiezan a hacerse presentes, cuando uno tiene miedo, los y sí, claro, y sí, claro, y si pasa esto, claro. Y si pasa lo otro. Es que la cabeza tampoco la podés controlar mucho. No. En ese caso, en el caso de que vos ya vengas con una situación muy, muy traumática y tengas que enfrentarte de nuevo. Porque como vos dijiste, el miedo se vive, pero luego queda arraigado. Queda marcado, queda en la mente guardadito ahí y hay cosas que lo activan. Entonces, cuando volvés a vivir una situación parecida a la que te provocó ese miedo tan grande, entonces lo volvés a revivir. Tal cual. También me pasó con un robo que tuve. No sé, que por ese robo conocí a alguien acá. Nos arrimamos por lo menos. Pero un robo donde estaba yo en mi casa con mi hija. Luego yo entraba a mi casa y tenía la sensación de que estaban los ladrones dentro. El miedo quedó en tu memoria. Claro, te queda guardado. También el miedo es el origen de la ansiedad. Cuando estamos ansiosos por algo, en realidad tenemos miedo. ¿Cómo aplacar esa ansiedad? Porque estamos viviendo en el futuro. Claro, exacto. ¿Sí? En los easy, todo el tiempo. Y si pasa esto, y si pasa lo otro. Tal cual. Nos proyectamos hacia el futuro. O sea, el miedo también es revivir una experiencia del pasado. Tal cual, en el momento presente.
¿no? Y proyectarlo al Una futuro. experiencia traumática. Claro. Yo les voy a hacer un ejercicio chiquitito para que los que nos están escuchando empiecen a darse cuenta un poquito de qué se trata esto del miedo. Primero, revivan un miedo de la infancia. ¿Vos tenías algún miedo en tu infancia, Jorge? Sí, a la oscuridad. A la oscuridad. María Rosa, ¿algún miedo de la infancia? Y sí, yo creo que generalmente cuando éramos niños teníamos miedo a la oscuridad. O al dormir sola. Ah, Claro, sí. La soledad. Eso, a dormir sola era como que, para colmo, yo siempre soy Hija única. Entonces no tenía hermanos. Claro, para en compartir. mi dormitorio sola. Y a veces, antes los dormitorios eran muy grandes, ¿viste? A veces esas piezas grandes, no como ahora que son más Sí, chiquitas. a mí me duró mucho tiempo el miedo a la oscuridad. Era adolescente y todavía seguía. El tema, me parece que hubo un trauma ahí, en mi caso, porque mi hermana me lleva 7 años, amaba las películas de terror. Ay, no. Entonces, miraba películas de Drácula. Ay, no. Y yo era chiquita y curiosa. Entonces, yo estaba frente a la tele, así, claro, y espiaba. Entonces, cuando me iba a dormir, tenía miedo que estuviera abajo de la cama. Ay, no, del Drácula tapa de No, y por ejemplo, hasta el día de hoy yo no miro películas de terror. No. Yo ya les voy a contar un tips de las películas de terror, pero se los voy a decir al final para que se queden escuchando. No puedo. Y a vos te va a gustar el tips, ya les voy a contar. Y bueno, Sí. eso fue culpa de mi hermana, y bueno, tenía miedo a la oscuridad y tenía que dejar mi mamá siempre una luz prendida, sí. porque bueno, vos podés creer que, por ejemplo, dejaba la luz prendida, yo me dormía, cuando se levantaba y la apagaba, Vos te me despertabas. despertaba. Bueno, Subconsciente. yo les voy a contar cuál era mi miedo, que A ver. Jorgelina ya lo sabe porque vio la foto. Yo le tenía miedo al fotógrafo. Ay, mi amor. No, yo Bonita. era pánico, no tengo fotos de niña chiquita. La única foto que tengo es una foto abajo de una mesa que era una mesa familiar, nos habíamos juntado a festejar toda la familia Benedetti, que es mi mamá. Éramos muchos, Egidio Benedetti, mi bisabuelo. Sí, mira. Oh, sí, Egidio Toma. era mi bisabuelo. Y Egidio nos juntaba los domingos, estábamos todos los Benedetti y el fotógrafo me casó abajo de la mesa, agachadita ahí, asustada porque no podía ver la luz del fotógrafo, me encandilaba y me asustaba. Bueno, por eso los invita, así como nosotros rememoramos los miedos de la niñez, las invito a las chicas que están ahí, a los muchachos, a que revivan un miedo de la niñez. A ver, primero que lo recuerden y después que comiencen a pensar sobre ese miedo. ¿Se acuerdan cuándo apareció ese miedo? ¿Por qué apareció ese miedo? Porque encontrarle ese por qué también después hace que un miedo de hoy podamos también diluirlo. El miedo es una respuesta aprendida. Claro. Entonces, como lo aprendimos, también podemos desaprenderlo. Desaprenderlo. Entonces, lo rememoramos, tratamos de recordar por qué apareció y luego tratamos de acordarnos si ese miedo persistió cuando fuimos creciendo o si se diluyó cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes o como vos recién contaste, Jorge, que todavía en la adolescencia lo tenías miedo. Claro, porque en mi mente, o sea, la oscuridad era símbolo de monstruos, no sé, de Dráculas, qué sé yo. Entonces me daba miedo eso. O sea, era como sentirme en peligro. Sí, a veces. Era creado. Claro, a veces también son una especie de mandatos familiares o cosas que vemos en nuestra casa, o a veces nos asustan. Que nos van transmitiendo nuestros padres. Nos los asustan. miedos lo transmiten también los padres. Claro, ¿viste cuando te dicen? Viste que antes te decían, por ejemplo, portate bien porque si no viene el hombre de la bolsa. Sí, o te llamo a la policía. Claro, Antiguo, que no sé qué, pero nosotras que éramos chicas nos portábamos bien porque teníamos miedo. Al hombre de la bolsa, que no mata un No mosquito. existía. Claro, pero Era la imaginación de todas. ¿Ves? eso se va aprendiendo en la casa de cada uno.
cómo se va viviendo de niño, después también queda impregnado. Claro, queda ese miedo, por eso ahora estamos siempre suponiendo que va a pasar tal cosa, que va a suceder la otra, y nos aterramos, no vivimos el momento actual, entramos en ansiedad. Porque estamos siempre preocupadas por lo que va a pasar. Suponiendo que va a pasar. Sí. Pero la pregunta es, sí. ¿cuál de todos los miedos de la infancia realmente sucedieron? Ninguno. ¿El hombre de la bolsa apareció en tu casa? No. ¿El fotógrafo me comió? No. ¿La oscuridad? ¿Qué pasó, Jorgelina, con la oscuridad? Nada, no pasa nada. Entonces, en realidad no existen. Los miedos los creamos nosotros. Los creamos totalmente. Acá adentro, en la cabeza. Sí. Sí. Es verdad eso. Sí. Y qué buena reflexión esta, ¿no? Pensar que a veces hacemos un mundo de nada. Es que en realidad no podemos controlar nada. O sea, si nosotros nos ponemos a reflexionar, ¿para qué nos vamos a estar preocupando tanto del pasado? No digo que no lo haga, pero a ver, ¿para qué nos vamos a estar preocupando tanto del futuro si no puedo controlar nada? Exacto. O sea, no sabemos mañana qué va a pasar. Me pierdo del momento presente, de disfrutar, porque tengo que ver, a ver, ¿qué me hace falta hoy? Y si me pongo a pensar, te das cuenta que no te falta nada. No. Tenés todo. Entonces, ¿para qué me voy a poner a pensar mañana si mañana no sé nada? No puedo controlar nada de entrada. Y puede que mañana tampoco ya ni estemos. Tal cual. Entonces, hay que aprender a vivir el presente. Tratar de que los miedos no nos ataquen, porque los miedos nos bloquean. Claro, eso quería agregar, porque nosotros dijimos que el miedo está, en realidad, el ser humano lo siente para atacar a la presa o para huir de la presa. ¿Y qué pasa con esto que sucede en el cuerpo? Porque en realidad es a nivel no solo mental, es como que el cerebro le envía información a todo el cuerpo. Todo el cuerpo se prepara. Se prepara para eso, para la huida o para el ataque. ¿Y de qué manera se prepara el cuerpo? Se prepara fortaleciendo los músculos, acelerando el ritmo cardíaco, la respiración, la presión sanguínea. Los ojos. Se dilatan las pupilas para ver en la oscuridad, porque en realidad uno se está preparando para esa presa que viene y que me quiere comer. Es la misma situación del hombre prehistórico que se presenta hoy, ¿no? En la actualidad. Entonces, el cuerpo lo que hace es fortalecerse para rajar o para huir o para atacar a la presa. Pero también hay un miedo que paraliza. Hay un miedo que te deja inmóvil. Sí. La presa te comió. Cuando te quedaste inmóvil, la presa te comió. Sí. A ver, hablando de cuando no hay presa. Sí, bueno, ¿no? Yo dije presa porque... Yo no quiero retomar el otro ejemplo. Sí. Cuando no hay presa, cuando solamente está en nuestra mente, claro, el miedo, nuestra mente no sabe si realmente está la amenaza o no. O sea, la mente responde al miedo y nuestro cuerpo reacciona de la misma manera como si esa amenaza estuviera ahí. Presente. Entonces, este miedo y esta revolución de cosas que pasan nos hacen mal. O sea, nuestro cuerpo, digamos que no queda bien después. Claro, queda por eso yo antes decía que por unas cuantas horas quedan todas estas hormonas dando vuelta. Y bueno, porque el cuerpo tiene que fortalecerse y esto no es que desaparece instantáneamente, queda dando vuelta. Claro. Y yo la pregunta que te quería hacer, a ver, ¿por qué hay gente que se expone a situaciones de miedo? Por ejemplo, los que hacen estos deportes extremos o que, viste, subirte a una de estas en los parques. Sí, por la adrenalina que les provoca. Claro, porque el miedo también provoca hormonas que son placenteras. Claro. Sí. La adrenalina, la oxitocina, la dopamina, que son las hormonas del amor y las hormonas de la felicidad, también aparecen con el miedo. Claro. No solo el cortisol es el que esta hormona del estrés que hace que vos estés alerta, pero también hay hormonas lindas,
que hacen cosquillitas. Por eso hay muchos que hacen deportes extremos, porque si no, ¿por qué? ¿Por qué se suben? ¿Para qué arriesgarse? Claro, ¿para qué arriesgarse? Ir a escalar la montaña más alta, donde te vas solo, hay un alma. ¿Para qué? Claro. Digo yo, ¿no? Pero es lo que siente cada persona que le gusta hacer, como vos decís, Claro. esa adrenalina que se siente que les gusta. Sí, yo una vez me subí a estas montañas rusas altas, hace muchos años, Yo también. y dije, Nunca más me subo. Y no No. era la de las más altas del mundo, digamos. Ay, por Dios. Pero no fue tanto el pánico que tuve que dije, yo no me subo más, no sé si me voy a volver a subir. No, yo no me. Nunca más. Yo ni lo intento. No, yo subí porque dije, bueno, voy. O sea, a lo desconocido, ¿no? Yo no le tenía miedo porque no sabía lo que porque, era. Claro, nunca te había subido. Ahora ya sé lo que es. Entonces no te subís más. Entonces no me subo más, Claro. porque esa experiencia me generó una situación estresante, quería bajarme ya y no había forma. 2 veces no me agarran. Entonces no. 2 veces no me agarro. no. O sea, ya aprendí lo que es. Claro. Y me genera miedo. Claro. Entonces no. Claro. No, sí, inclusive hay miedos que tienen que ver con lo que nos pasa todos los días. Hay un miedo que dicen que se le tiene a los hijos, que antes los hijos nos tenían miedo a los padres y ahora hay algunos pedagogos que hablan del miedo a los hijos, Sí. Del miedo por ahí de enfrentar a tu jefe, de los miedos diarios, cotidianos. Claro, no poder decirle lo que le querés decir. Lo que uno porque quiere tenés decir miedo. porque tiene miedo de perder. El otro día escuchaba una chica jovencita que me contaba la mamá que tenía miedo porque tiene miedo de perder el trabajo. ¿Cuánta gente tiene esos miedos que son miedos diarios, cotidianos, de todos los días? Sí, o sea, a veces el miedo también es una excusa. ¿Por qué? A ver. Porque es como que no hacemos determinadas cosas porque tenemos miedo a lo que puede pasar. O sea, por ejemplo, estamos en un trabajo que no nos gusta, lo padecemos y tenemos miedo a quedar... De cambiar. Claro, de cambiar. Porque esa sería la solución. Claro. Si no estás cómodo en un lugar, Claro. búscate otro trabajo. Claro, tal cual. Claro, ¿Y qué hacemos? tal cual. Y aguantamos. Entonces Claro. aguantamos Claro, y no nos arriesgamos. claro. O sea, porque la vida es de los valientes. Mira vos. ¿Qué frase esa? La vida es de los valientes. Sí. Nunca la vida ha premiado a un cobarde. Claro. La vida premia a los valientes. Y tiene ¿Con que ver- qué? Con nuevas experiencias. Tal cual. Con decir, bueno, a mí me ha pasado. Yo estuve en un trabajo que al principio me encantaba y que luego lo padecía y siempre soñaba con irme y no lo podía hacer porque estaban los easy, y Claro. sí, y ¿Y si si pasa esto, y esto? si lo otro. Y un día fue como tirarme al vacío. Dejé mi trabajo